Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Salvador Matus y pues continuamos haciendo una serie de videitos de conocimiento general de lo que llamamos espiritualidad, que para mí está muy ligada con la metafísica o física cuántica, que es casi lo mismo, si no es que lo mismo. La pequeña diferencia es pues que no hemos logrado comprender al 100% el comportamiento de las partículas más pequeñitas que el núcleo de un átomo, ¿no? Los famosos gravitones, el bosón de Higgs, los quarks, etcétera. Entonces, pero sin embargo son muy similares. Casi todas las premisas de la metafísica son ahora comprobables con un experimento de física cuántica o de astrofísica, que es la física o el comportamiento de los objetos planetarios, de las estrellas, etcétera. Quisiera completar un poco el video anterior donde hablábamos del tiempo, el tiempo que conlleva tres factores: el pasado, el presente y el futuro, pero que yo ejemplificaba con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, o con el Padre, Hijo y el Abuelo. A esa conclusión llegué. De hecho, por eso llamamos presbíteros a los sacerdotes. Presbítero quiere decir anciano. En muchas congregaciones de otro corte, a los sabios, a la gente que está en la cúspide de sus reuniones, le llaman ancianos. Entonces, pues esto nos da la pauta a ligarlo de alguna manera con el subconsciente, consciente y superconsciente, ¿no? El subconsciente vendría a ser el niño, el consciente el adulto y el superconsciente el abuelo interno de cada quien. Así como tenemos un niño interno, tenemos un abuelo interno. Lo que me lleva al sabio, que el sabio es aquella persona que tiene mucha experiencia en algo, no necesariamente una persona muy letrada, ¿no? Que es lo idóneo, ¿no? No me confundan, por favor. Ahí estuve en una discusión con un primo que no estaba de acuerdo conmigo porque dice, bueno, leer es la base. Sí, estoy de acuerdo, y porque mencioné que leer te hace intelectual, no te hace inteligente. Y más o menos quedamos de acuerdo, ¿no? Que lo ideal es tener ambas, la técnica y la experiencia. Entonces dan una sabiduría, pero solo la técnica, leer, por ejemplo, yo sé leer música o leer los acordes, pero no sé tocar guitarra y no sé tocar ningún instrumento, ¿no? Porque no me he dado a la tarea de vivirlo, de experimentarlo. Eh, en el ramo en el que yo soy, me considero un experto es en la administración de industrias del corte electrónico. Ahí me pasé 20 años en diferentes puestos y pues he llegado a la conclusión de que los más sabios de las empresas son los obreros, la gente que está en el piso de producción haciendo las cosas. Es la gente más experimentada, pero no cuenta con la preparación académica como para administrar el negocio. Pero ellos saben si alguien está haciendo mal las cosas, si alguien, quién las hace bien, por qué hay defectos. Nada más que por temor, por enojo, por alguna emoción atorada, no lo comparten. Entonces, algún tiempo también anduve de asesor de negocios, diagnosticando fallas en el producto, en el proceso o en la gente. Me di cuenta de que hay que llegar casi como un espía, como un mystery shopper, de los que van a las tiendas y van y checan cómo está el servicio, sin que el empleado sepa que realmente es un inspector o un socio del dueño, ¿no? Entonces,
cuando uno se acerca a la gente en el piso de producción y, y pues confían en ti, se crea esa empatía y la confianza para que te digan exactamente dónde está el problema, ¿no? O que cuando se suscite un problema te digan la verdad, porque si te dicen algo que no es cierto, pues vas a ir a arreglar un fantasma, un intangible, ¿no? Y luego pasa muy seguido, por lo menos en el puesto en que yo me desempeñaba, que era una especie de puente entre la fábrica y el cliente, en servicio a clientes, en Program Management, que vas y echas mentiras, ¿no? Entonces, si partimos de la premisa de la verdad y decimos, oye, sí, nos falló en el proceso, falló esta parte humana o esta máquina, y lejos de querer maquillarlo, hablamos con la verdad, muchas veces el cliente o el equipo que asigna el cliente para supervisar el proceso, lejos de regañarte, te va a ayudar. Pero bueno, ese es otro tema, nos estamos desviando de la sabiduría. Quería completarla. No solo quise hablar del tiempo medible, aquel que conocemos por el reloj, sino cómo nuestra mente tiene la capacidad de ir al pasado y al futuro, o de recibir mensajes del futuro, pero no nos lo creemos, creemos que es fantasía. Pero para la mente todo es realidad. Lo que tú experimentas a nivel físico y a nivel sueño lúcido, digamos, la gente que meditamos, eso es lo que experimentamos. Nos ponemos en contacto con algo o alguien en el futuro, eh, que nos está dando la pauta de cómo ir a corregir al subconsciente, que vamos a verlo como ya lo he dicho muchas veces, el disco duro, que esta es la memoria RAM, la memoria permanente en una computadora, con una memoria temporal, que es la ROM, perdón, es al revés, la Random Access Memory es la temporal y la ROM, la Read Only Memory, es el disco duro. Entonces guardamos información en el disco duro que viene estando en nuestro cerebelo, y nuestros lóbulos frontales, par de hemisferios izquierdo y derecho, están constantemente observando, analizando, creando, y por eso es una dualidad, porque una parte se comporta de manera creativo, femenino, y la otra parte de manera lineal, racional, masculina, y estamos constantemente evaluando, investigando o simplemente observando. Eh, y luego los eventos trascendentes, ya sean malos o buenos, pero tendemos más a guardar los malos, se van al disco duro, ¿no? Por eso meditar es apagar un poquito esos hemisferios cerebrales para no estar observando, para fingir que está uno dormido y entonces poder acceder al disco duro. Necesita estar apagada la memoria temporal o la observativa para ir a la que tiene guardada los datos dentro de ti, y ir a corregir lo que sea corregible, porque al fin y al cabo son solo memorias, son datos, no son hechos. Bueno, un hecho real, una experiencia física, detona que yo vaya y guarde una memoria, ¿no? Una rebanada de pan, como poníamos al tiempo en la hogaza del río de las experiencias, ¿no? Entonces, sin embargo, tenemos una comunicación con una especie de servidor, como si fuera un motor de búsqueda, que muchos filósofos llaman Akasha, con algo que nos va llenando de más conocimiento. Entonces es una retroalimentación constante entre el futuro, el pasado y el presente, de jalar del pasado algún recuerdo doloroso, utilizar la sabiduría de los abuelos o de los íconos que tengamos en lo que creamos nosotros, en Dios, en el universo, en Buda, en Mahoma, en lo que sea. Lo importante es creer en algo, tener fe, ese es el valor de la fe. Y esto nos ayuda mediante técnicas, que ahora sí vamos, son mentales, técnicas o sistemas
para poder corregir, borrar o cambiar memorias incómodas y reescribir, como lo hace la PNL en el reencuadre, reescribir una memoria agradable. De nuevo, el cerebelo o el subconsciente no entiende no discrimina entre un recuerdo intangible y uno físico o tangible. Entonces ahí se guardan solamente eventos importantes o hábitos, ¿no? Ya sabemos que un hábito se genera de estar repitiendo alguna acción por más de 21 días. Entonces creo que con esto queda un poquito más clara la idea de que para ser sabio, bueno, pues hay dos caminos. Uno de experimentar y error y experiencia, error y experiencia, error y experiencia, que es el camino largo. La otra de estudiar o tecnificar algo de la técnica, de la lectura, de acudir con alguien que ya sepa y que me enseñe, pero de nuevo no lo vas a guardar así como tal, como conocimiento instintivo o sabiduría en el disco duro hasta que lo experimentes en carne propia. De ahí el sabio refrán de que nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces, sí es muy importante conocer, pero el conocimiento por sí solo, de nuevo, solo son datos, ¿no? Entonces, no, yo no creo que la vida se trate de ser una enciclopedia. Para eso hay muchos libros y para eso hay buscadores de información en internet, ¿no? Entonces, ya en un teléfono puedes traer toda la información universal de todo lo que ha pasado en el mundo a través de siglos y siglos, ¿no? ¿Para qué guardarlos y gastar tu memoria? No sé si esté limitada, pero al parecer sí. ¿Para qué gastar nuestra memoria, nuestro disco duro, nuestra memoria permanente en guardar cosas o datos inútiles? Hay gente que así decide hacerlo y se respeta. Eh, por otra parte, pues creo que esto estoy viendo mis notas, deja un poquito más claro el cómo el conocimiento y la experiencia pues dejan sabiduría o hacerse experto en algún tema. Y quisiera pasar a cómo funciona el miedo, qué es el miedo, ya en otro tema aparte, que pues tiene bastante que ver con esto que hablábamos de ir a limpiar memorias, porque el miedo muchas veces nos congela y no nos deja seguir adelante con nuestras vidas de una manera armoniosa o normal, si no sabemos usarlo a nuestro favor. De nuevo, casi todas las emociones son duales, ¿no? Hasta la alegría en extremo, la euforia, se convierte en una patología, ¿no? Si no estamos conscientes de ello. Entonces el miedo como tal es una emoción que no debemos de resistir ni de negarnos, sino al contrario, observar con valor, porque es duro enfrentarse a nuestros demonios y tener la valentía de pues cambiar algo, atreverse a cambiar algo, a evolucionar y pues ese es parte del remedio, ¿no? De envalentonarse, de empoderarse, de enfrentarse al temor para poderlo superar. Y en esto están basados pues casi todas las religiones. Es una especie de camino espiritual. De ahí que en otro tema me atreví a nombrarlo la trampa de la espiritualidad, porque cuando empieza uno en este camino del mentalismo portal, no de sabiduría, claro, sino de empezar a nutrirse de datos, muchas veces se pierde uno en el océano de la información, ¿no? Ya no sabes qué es real, qué es irreal, qué es eh,
pues no sé, alguna teoría conspirativa, ahora anda muy de moda la vacuna, que sí, que no, bueno, esa es decisión personal, yo lo que recomiendo es informarse, y entonces en cuanto uno tiene más información podrá tomar una mejor decisión para cada quien, ¿no? Eh, el miedo nos sirve, tiene su lado positivo cuando lo observamos, no lo resistimos, sino que lo dejamos fluir. Me permito avanzar y seguirlo observando y este va perdiendo fuerza. Porque lo que genera el miedo es la falta de incertidumbre, la falta de certeza, el no saber lo que va a pasar. Eso es lo que genera pánico, temor. Cuando, cuando uno desconoce el futuro, se la pasa uno pensando en las mil y una posibilidades que puede brindarnos la vida, pues hay un gran desgaste mental, ¿no? Porque solamente una de las que me estoy imaginando va a suceder. Entonces hay dos opciones: o dejar que la vida continúe sin resistirlo, fluyendo, sin estar temiendo en exceso, o la otra es entenderlo, ¿no? A ver, ¿por qué me está generando temor esto? Algún posible evento, ¿no? Y entonces, pues, incluso llegar a la conclusión de decir, bueno, ok, si va a suceder, pues que suceda, adelante. Y muchas veces el solo hecho de soltar ese temor crea o manifiesta que no ocurra. ¿Por qué? Porque nuestra mente es muy poderosa y generalmente lo temido es atraído y lo que se resiste persiste. Entonces, si estoy pensando en ese algo, por ejemplo, que me roben algo, y estoy atento de que no me lo roben y protegiendo y no sé, de alguna manera temiendo que suceda, va a suceder. Yo estoy atrayendo ese fenómeno con mi preocupación. Ya lo he explicado antes, que las partículas se comportan de manera lineal al ser observadas, y cuando no observamos, cuando no prestamos atención a algo, las partículas se comportan de manera natural, de manera femenina, en ondas. Y ese es el proceso de la vida, en ondas. Todo es esférico, circular. Si lo analizamos desde lo más pequeño hasta lo más grande, son ondas, es frecuencia. La frecuencia es, por ejemplo, cuando viene una onda, qué tan en un punto determinado, cuántas veces está ocurriendo, o más rápido o más despacio. Esa es la frecuencia. Ahora, la amplitud de onda es si es una onda grande o es una onda pequeñita que está manifestándose así o así. Entonces, pues es el electromagnetismo tal cual, o las ondas de radio. Entonces, así funciona nuestra mente. Cuando lo llegamos a comprender, es muy fácil aprender a calmarse, aprender a no estar temiendo, porque es una onda de frecuencia baja, de amplitud alta, densa, que está jalando o atrayendo lo que no deseo, lo que estoy temiendo. Pero cuando es, por ejemplo, la felicidad, es cortita, rápida, entonces ocurre muy rápidamente, ¿no? Entonces, además de que va más con la naturaleza de la vida, que es amorosa, que es generosa, que es trae, ando buscando la palabra en español, de prosperar, de mejorar, esa mejora continua que todos buscamos en muchos sistemas. Muchas veces se da cuando dejamos intervenir o de ponerle mente o pensamientos o atención al propio fenómeno. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera cuando estamos atentos a algo, está la expectativa, está la incertidumbre, y eso genera más incertidumbre, más temor. Y pues llega en la mente a hacer estragos, el estar estresado todo el tiempo, no darle descanso a la cabecita, a la psique, la loquita de la azotea, digo yo. Entonces, pues la solución es muy sencilla: deja de atender ese
más bien de temer ese evento y confía en tu ser superior, en que se va a resolver casi casi solo. Obvio, cuando uno se conecta con su intuición, con su ser superior, con el abuelo sabio, nos da la respuesta a qué hacer, porque algo tengo que hacer, ¿no? Es un 80-20, 20% es acción y 80% es esperanza. Y tendemos a hacerlo al revés, queremos controlar los procesos al 80% y dejarle a la suerte el 20% y pues adivina qué, salen mal. En cambio, cuando haces lo necesario, que muchas veces es no hacer algo, dejar que la vida lo solucione, se soluciona de la mejor manera. Y cuando uno pretende controlar el proceso, lo echamos a perder. Entonces, pues ahí queda. El sabio, el viejo sabio nos ayuda a corregir los procesos o a la mejora continua personal, que ese es el camino espiritual. Ahora, este camino es incómodo, de ahí la trampita. No es un camino allanado, no está pavimentado, es un camino nuevo y obvio, desconocido, incierto, y por eso genera temor. Pero pues hay que echarle valor, confiar en Dios, en la vida y dejar que las cosas sucedan, ¿no? Hay otro dicho muy sabio que utilizan en el decálogo de AA, que es, pues, Señor, concédeme el valor para cambiar las cosas que sí puedo. También, no me lo sé muy bien, ya se dieron cuenta. Concédeme el valor para cambiar las cosas que sí puedo y la sabiduría para entenderlas, bueno, cuando sí, cuando no debo intervenir, y la sabiduría para reconocer la diferencia, ¿no? Es exactamente de lo que estoy hablando, de que a veces se requiere una intervención. Ya me la aprendí. Es, Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que sí puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces, es prácticamente lo mismo de lo que estamos hablando. Cuándo sí debo actuar, cuándo no debo actuar. Y esto va a generar una experiencia o una cierta sabiduría en mí. Después, cómo comportarse en la vida cuando un evento similar se llega a repetir. De nuevo, pues un placer saludarles. Mi número celular para mensajes en WhatsApp y comentarios o consultas es el 64 41 23 99 45. Mi correo electrónico salmatus@gmail.com o salmmatus@gmail.com. Nos vemos en el próximo video. Gracias.